Hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en Isaías 62. Y la razón por la que le sugería a Roberto que pudiera predicar este mensaje, porque este mensaje es un mensaje que está muy cerca de mi corazón y ha sido algo que me ha guiado o me ha informado cómo ver la iglesia. Y lo prediqué hace 17 años, por primera vez en la iglesia en Juárez, cuando hubo un momento donde la iglesia casi se duplicó en un periodo de 2 años. Y sentía yo que teníamos que traer eso. Y ahora recientemente lo volví a traer, ¿no? Porque se me hace que es como algo fundamental en la iglesia, que veamos cómo Dios ve la iglesia. Y les voy a pedir que abran el capítulo 62 de Isaías. Y capítulo 62 de Isaías. Y antes de leerlo, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, como decía Andrés, daba gracias por la iluminación de su palabra, que ahorita necesitamos que nos hable, ¿no? Padre, venimos con la necesidad y también con el hambre, Señor, de escuchar lo que tú tienes para nosotros y de que podamos entender tu corazón a través de la revelación que tú haces de ti mismo. Y en este pasaje donde tú nos estás hablando a través del profeta, y también podemos escuchar tu voz aquí. Padre, te pedimos, Señor, que nos permitas no solamente conocer tu propósito, conocer tu corazón, sino luego también nosotros tenerlo y buscarlo de la misma forma. Señor, haz una obra transformadora a través de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que me utilices para que yo sea fiel comunicando lo que es tu intención y tu propósito al informar este pasaje tan extraordinario. Señor, yo no puedo hacerlo sin que sea guiado y capacitado por tu Espíritu para hacerlo. Bendice a mis hermanos, Señor, edifica esta tu iglesia amada para gloria tuya, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer, sí quiero traer así como un poquito de contexto. A partir del capítulo 40 del libro de Isaías, vienen una serie de profecías que son sumamente interesantes. Es muy bonita esa parte de Isaías. Hay muchas promesas, hay muchas profecías que hablan de la restauración del Señor, profecías que hablan del Mesías que va a venir, profecías que hablan de la gloria eterna, ¿no? Y hay algo que está en estos capítulos del libro de Isaías, donde Isaías se le concede profetizar cosas que no han sucedido, ¿verdad? Como el juicio que viene contra Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que está profetizando luego también cuando se termina ese juicio lo que va a suceder. Y luego, más allá de lo que va a suceder dentro de 150 años, ¿verdad? Que por nombre está citando, por ejemplo, a Ciro, un emperador persa que iba a venir a liberar a los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia. No solamente está profetizando eso, sino luego que está profetizando lo que iba a suceder 700 años después con la encarnación de Cristo. Y no solamente eso, sino que está profetizando cosas que van a suceder en aquel día, el día final. O sea que es así como si tú ves una cordillera y se ven todas las montañas como si todas estuvieran juntas, pero si las vieras por arriba, vieras que está una enfrente y luego otra atrás y luego otra más allá. Pero de lejos se ven como si estuvieran en el mismo plano, ¿no? Entonces es un poquito retador, pero a la misma vez es informativo, porque como que se repiten las cosas. O sea, la redención que le promete el Señor a Jerusalén, rescatándolos del cautiverio,
Tiene que ver con la redención que viene a introducir Cristo, salvando a su iglesia. Y tiene que ver con la redención final, cuando venga el Señor por nosotros y nos lleve a su gloria. Y entonces son profecías que el Señor las inspiró así, empalmadas, ¿verdad? Para que nosotros nos diéramos cuenta cómo es el Señor y cómo tiene Él como un paradigma, cómo funciona el Señor. Y eso funciona por medio de su gracia que está trayendo a su pueblo y las promesas que tiene, ¿verdad? El propósito eterno para su pueblo está reflejado en lo que hace con Israel, por ejemplo, al sacarlo de Egipto, lo que hace con Israel al rescatarlo, Jerusalén y Judá y Israel cuando los rescata de Babilonia, lo que hace cuando nosotros nos rescata de las tinieblas y lo que hace cuando al final va a recoger a su iglesia. Ese paradigma nos informa algo de Dios que aquí está reflejado en Isaías 62. Pues habiendo dicho eso, le voy a pedir que leamos, es un poema. Isaías, las profecías son poemas como cánticos, y aquí hay 3 estrofas, y voy a leerlas por estrofa, las 3 partes del poema. Y la primera parte es del 1 al 5. Así que si me acompañan, vamos a leer Isaías 62, versículo 1. Y dice así: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida. Porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá esposo. Porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Esta profecía tiene la intención de revelarnos cómo ve el Señor a su pueblo. Cómo quiere Él que nosotros entendamos lo que está en su corazón hacia su pueblo. Y lo que está diciendo es que su pueblo es el deleite del Señor. Es su deleite, ¿verdad? Como el deleite que siente el novio cuando ve a su novia. Y quiere que veamos que quiere que sea un lugar buscado, un lugar habitado por las naciones. Entonces, si el Señor quiere que entendamos que la iglesia es su deleite, nos está también diciendo algo nosotros de cómo debemos ver la iglesia. Entonces, lo que quiero que veamos el día de hoy, hermanos, es que debemos hacer de la iglesia nuestro deleite, así como lo es para el Señor, y para que refleje en el mundo la gloria del Señor. Debemos hacer de la iglesia nuestro deleite, así como lo es para el Señor, para que refleje en el mundo la gloria del Señor. Y el título de mi mensaje es precisamente: la iglesia es el deleite del Señor. Esta primera parte entonces nos dice que el Señor se deleita en su pueblo y en su manifestación ante el mundo. Ahora, cuando yo estoy hablando del pueblo, voy a estar hablando de la iglesia. Y aquí la cosa es, bueno, ¿de dónde sacas tú que está hablando aquí de la iglesia? Bueno, mi hermano, una clave que todos debemos entender, que el Antiguo Testamento, las cosas que no tenemos claras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos la informa. Nos dice qué quería decir el Señor, ya que tenemos la revelación del Espíritu Santo y la revelación de Cristo. Y esto, lo que nos informa aquí es Hebreos capítulo 12. Yo quiero que lo leas.
conmigo y lo veas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 acerca de qué está hablando aquí el profeta. Está diciéndoles, haciendo referencia a los judíos, y dice: ustedes no se han acercado como los judíos que se acercaron al monte Sinaí, aquella montaña que les salía humo y que tronaba y que temblaba y que tenían miedo aún de tocar las piedras porque sentían que iban a ser fulminados por Dios. Dice: ustedes no se han acercado a esa. Dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a otro monte, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, el autor de Hebreos nos está diciendo que Sión en el Antiguo Testamento representa la iglesia, representa el pueblo de Dios ya redimido. Dice: los justos que ya son perfectos, que están en compañía de miriadas de ángeles, que están en la presencia de Dios y delante de Jesucristo. Y yo siempre le he dicho a la congregación, cuando ustedes lean ese pasaje, usen su imaginación y piensen que desde el cielo ellos están viendo esta reunión de su iglesia como si no hubiera techo. Y hay miriadas y miriadas, millones y millones de hermanos que ya han ido antes que nosotros y que están en la presencia del Señor, que están alabando al Señor, y dice: ustedes se han acercado a esa iglesia, a ese pueblo, a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es un edificio. A veces pensamos que la Nueva Jerusalén sí, que tiene los pisos, las calles de oro y las puertas de perla. Esos son imágenes, hermanos, pero la Nueva Jerusalén que baja del cielo es la novia del Señor, que va a celebrar las bodas del Cordero, y vamos a estar con nuestro Señor para siempre. Aquí nos dice: ustedes se han acercado a la Nueva Jerusalén, al Sión, al monte santo, que está representado aquí, a Jerusalén. Cuando en el Antiguo Testamento habla entonces estas profecías, está refiriéndose al pueblo del Señor, a la iglesia. Y lo que está diciendo el profeta, está hablando el Señor por medio del profeta. Inclusive el capítulo 61 está hablando del Mesías, como si estuviera Jesús mismo hablando. Y dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. El profeta, el que habla, dice: por amor a la iglesia, por amor a Sión, no me puedo quedar callado. Lo que está en el corazón de Dios es su amor por su iglesia, es su propósito para con su iglesia. Y el deseo de Dios es que la iglesia resplandezca y brille como si fuera una antorcha encendida. Quiere que las naciones lo vean. ¿Por qué? Porque quiere que vean esa luz, y vean esa luz que representa la justicia de la iglesia, lo que Dios ha hecho de la iglesia. Cuando 2 Corintios dice, capítulo 5, que Él nos hizo, que hizo a Jesús el pecado, al que no conoció pecado lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? La justicia de Dios en Él. ¿Y qué está hablando? Está hablando la justicia, ese término en español, como que nosotros pensamos justicia así, que se haga justicia y que agarren a los criminales que anden en la calle y los metan en la cárcel. Eso es justicia. No, pero la Biblia, cuando habla de justicia, está hablando de todo aquello que Dios dice que es bueno, todo aquello que dice que es correcto, toda la rectitud de Dios, la virtud de Dios, lo bueno de Dios, lo que Él declara que es bueno, lo que Él, cuando toma a una vida, cuando nos tomó a nosotros como pecadores y nos declara: no, tú eres bueno para mí.
Tú eres justo, un justo, como dice Romanos. Nos hizo la justicia de Dios, nos hizo somos declarados justos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que fuimos transformados de enemigos de Dios a los escogidos de Dios, a los justos de Dios. Eso es algo increíble. Y lo que quiere, aquí está diciendo es que el Señor quiere que las naciones vean esto. Vean la obra de redención de Cristo en nosotros, la transformación de que fuimos creados de nuevo, dice Efesios capítulo 2, fuimos creados de nuevo para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, para que caminemos los caminos de justicia que Él tiene preparados para su iglesia, para que seamos lo bueno de Dios en esta tierra. Y eso es algo increíble. La virtud, la rectitud del Señor que está formando en nosotros. Él está diciendo: yo quiero que la iglesia se levante y resplandezca y refleje y anuncie las virtudes de Cristo que han venido sobre nosotros como una luz, ¿no? En Efesios nos habla y nos describe: nosotros somos hijos de la luz, no los hijos de las tinieblas. Y Él quiere que esa luz brille y se vea. Nosotros ya no somos. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, esta luz, esta novedad de vida, esta obra de redención, es el propósito eterno de Dios para el hombre caído. Y Él dice: y yo la amo. Y la iglesia está conformada por todas esas personas en las que Él ha brillado y dice: yo amo y no me voy a callar. El Señor ama su iglesia. Y hermanos, es un tema repetido en estos capítulos de Isaías. ¿No? Yo quisiera poderles hacer un recorrido desde el capítulo 40 hasta el 66, pero no puedo hacer, pero sí les puedo dar algunas probaditas. Miren, el capítulo 60 de Isaías lo que dice. Es una profecía que está señalada en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo. Dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Qué es esta gloria que va a amanecer? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su pueblo y le está diciendo: va a venir una luz a tu vida, va a resplandecer y va a haber un amanecer, el amanecer del Señor. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, de la luz que vino a nosotros. Y dice: y las naciones van a acudir a tu luz. Pero no dice: las naciones van a acudir a su luz, van a acudir a la luz que está en el pueblo de Dios. Miren, el versículo 7, cuando explica en la última parte del versículo 7, fíjense lo que dice. Dice: yo glorificaré la casa de mi gloria. La venida de Cristo, el hecho que Cristo esté con nosotros, hermanos, y que nosotros, como describe la Escritura, como en Efesios, nosotros somos el templo de Dios, la habitación de Dios. Es la promesa que viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Este no es el templo, este era el patio de esta casa que está aquí enseguida, y le pusieron un techo, ¿verdad? Este no es un templo, el templo es la iglesia. Y dice: yo glorificaré la casa de mi gloria. Y luego más adelantito en el versículo 13 dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj aúna. Está hablando del templo que iba a ser reconstruido. Él lo dice: para hermosear el lugar de mi santuario, yo haré glorioso el lugar de mis pies. ¿Cuál es el lugar de los pies de Dios ahorita? ¿Cuál es el templo de Dios ahorita? La iglesia.
Y dice, yo voy a glorificar mi iglesia. Donde yo esté, ahí va a estar mi gloria. Y yo la voy a bendecir. Yo la voy a hacer gloriosa. ¿Habías pensado tú alguna vez que la iglesia es la casa de la gloria de Dios? ¿Habías pensado tú cuando piensas de gloria, piensas en la gloria de Cristo y la gloria de Dios allá en el cielo? Aquí en la tierra, aquí no hay gloria. No, aquí la gloria está en la iglesia. Esto, hermanos, es algo tremendo. Miren en Isaías 61 lo que dice en el 61:9, dice, entonces su descendencia, o sea la descendencia del pueblo de Dios, será conocida entre las naciones y sus vástagos, o sea los hijos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. La simiente que el Señor ha bendecido. Él bendice a su pueblo para mostrar su gloria y sus virtudes al mundo. Él quiere que el mundo vea y se dé cuenta. Miren lo que yo he hecho. Miren los que he tomado y les he dado lo mío. Díganme ustedes, ¿Cristo tiene gloria? ¿Y dónde habita Cristo? Vendremos, mi Padre y yo vendremos por medio del Espíritu Santo y habitaremos con ustedes. Dentro de ustedes, dice Juan. Esta promesa, hermanos, lo que pasa es que nosotros no nos vemos con los ojos de la fe, no nos vemos con lo que la Escritura nos dice que somos. No vemos a la iglesia como la casa de la gloria del Señor. Y mucho menos vemos que el Señor lo que quiere es mostrar su gloria a través de nosotros, quiere mostrar su justicia a través de nosotros. Yo tengo un amigo que se llama Bob Coughlin, que la última vez que hablé con él tenía 27 nietos, prolíficos. Creo que ya van como en 29, no estoy seguro, a lo mejor más o 28, no sé. 27 nietos, a mí eso siempre me daban celos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, yo tengo 9 nietos ahora. Ahí la llevo, me falta mucho para llegar a 27, los tendremos que adoptar, a ver cómo le hacemos. Cuando yo hablo de mi hija mayor, en noviembre tuvo triatas, 3 bebés. Tengo 7 nietas y 2 nietos y ninguno se apellida Contreras, más que mis nietas de aquí de Guadalajara. Y ninguno se llama Carlos, ni Carolina, ni Carla, ni nada. Pero cuando yo les digo, tengo triatas, o sea, yo luego lo que hago, abro el teléfono y digo, espérate, mira, y les enseño. Yo quiero enseñarles, y así dicen, ya vienes a presumir a tus nietos. Claro. ¿Por qué? Porque mi deleite está en esas criaturas. Mi deleite está en mis hijos. Mi deleite está en mi familia. Hace 2 años nos tomamos una foto, toda la familia, como mis 2 hijos viven fuera de la ciudad. O sea, hacía 3 años que no habíamos estado juntos todos, entonces tomamos una foto. Pero éramos 15. Entonces ahorita yo ya estoy pensando y planeando cómo le hacemos, porque ahora somos 18. Yo quiero la foto con los 18, para que cuando me diga, ¿y tu familia? Ahí está, 18, mira. ¿Por qué lo hacemos? Ustedes lo hacen igual. ¿Por qué lo hacemos? Porque ahí está nuestro deleite y queremos que otros lo vean. Pues el Señor, ¿dónde está el deleite del Señor? En su pueblo, en sus redimidos, en los que Él ha compartido su gloria, donde está habitando Él, en su casa, en su familia. ¿De qué se trata la Biblia, hermanos? El tema de la Biblia es muy sencillo de entender.
Es la historia de Dios formando su pueblo para que Él sea, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, que se repite a través de toda la Biblia, desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es lo que Él quiere. Él quiere esa pertenencia, quiere esa familia y luego quiere mostrarla al mundo para que el mundo vea por toda la eternidad las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Ahí está su gloria. Vean, yo tengo mis hijos naturales, ¿verdad? Y pues ellos me salieron pues como me salieron, ¿verdad? Yo no tuve opción ahí. Pero tengo un hijo adoptivo y le doy gracias a Dios porque me ayudó a entender lo que es la gracia de Dios, tanto para él, ¿verdad? Él entendió la gracia de Dios con su adopción y yo entendí la gracia de Dios en mi adopción. Hermanos, la diferencia de tener hijos a tener un hijo adoptivo es que el hijo adoptivo tú lo escoges. Dices, ese. O te lo ponen de otra manera, dicen, ¿quieres adoptar a este niño? Y tú dices, sí quiero. Tienes una opción de elección. La iglesia, dice la Biblia, no hay muchos fuertes, poderosos, impresionantes, ¿verdad? Guapos. No hay. Dice, lo débil de este mundo, lo despreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dios, dice la palabra, escogió Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo escojo lo débil, porque yo voy a compartir mi gloria con ellos. Y para que nadie se gloríe, No, nadie nos escogió Dios porque dijo, no hombre, qué bárbaro el Carlos, míralo peinadito, camisa guayabera blanca, ¿no? Ese, tánchamelo. Nos dijo, está el más greñudo, mugroso, ¿verdad? Majadero, etcétera. Ese tráelo, para que vean lo que yo puedo hacer por medio de mi gracia. Dice, para que nadie se gloríe, y el que se gloríe en el Señor, ¿verdad? Para que nosotros digamos, lo que tú ves en mí es lo que Cristo ha hecho en mí. De ahí en más, no hay nada más que ver. Hermanos, y eso es lo que quiere el Señor, que salga a la luz. Y si hay personas, veo que hay personas que vinieron por primera vez, a lo mejor ahorita ellos ya se dieron cuenta, aquí como que no hay nadie muy impresionante, ¿verdad? Del pastor para abajo como que, para esto me invitaste. Pero a lo mejor algunos de ustedes han sido valientes y se han quedado un tiempecito y empiezan a ver, oye, yo veo algo diferente en estas personas. Yo veo algo que me llama la atención en estas personas y deciden investigar un poco más. Déjame nomás decirte que lo que tú estás viendo es la obra de la gracia y el favor de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas. No es nada que nosotros hayamos creado o producido. Si hay alguna virtud en esta iglesia, viene de allá. No viene de los que están sentados aquí. ¿Okay? Y también si tú vienes de otra congregación, es muy importante que tú tengas también un cuidado de cómo interpretas esta iglesia y que ojalá y nunca hayas comparado y decir, yo estoy aquí y no, es que aquella iglesia no tenía esto, le faltaba aquello, o no hacían esto otro, y como que menosprecias la otra congregación. ¿Sabes qué? La casa de la gloria de Dios, yo estoy diciendo, aquí está, pero también estaba allá. Y debemos tener mucho cuidado cómo vemos nosotros las iglesias, las diferentes congregaciones, expresiones de la casa de la gloria del Señor. Entonces tenemos mucho cuidado, ¿verdad? De cuando viene una persona que viene de otro lado, decirles, ¿y cómo saliste de ella? Porque aquella también es una expresión de la casa de la gloria de Dios. Entonces Él está diciendo, en esta está
aquí yo quiero que brille su justicia. Y luego en la segunda parte del versículo 2 dice, y te llamarán, o sea, Sión, o sea, el pueblo, o sea, la iglesia, y te llamarán con un nombre nuevo. A Abraham el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Igual a Sara le cambió el nombre, a Pedro le cambió el nombre. Se llamaba Simón, después fue Pedro. Pablo se llamaba Saulo, le cambió el nombre. Cuando Dios hace una obra, le cambia el nombre. Tomó a un pueblo y le cambió el nombre. ¿Cómo le puso? Dice, es un nombre nuevo que el Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de Dios. ¿Cuál es el nombre? Dice versículo 4. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se te dirá desolada jamás, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida, porque en ti se deleite el Señor y tu tierra tendrá esposo. Vean ustedes, Dios está diciendo aquí que Cristo en la eternidad va a tener una corona. Todos estamos de acuerdo con eso. Él es el rey. Pero la corona, ¿verdad? Es la iglesia. Y decimos, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque la iglesia representa, contiene, recibe las virtudes de Cristo, la gracia que el Señor le ha mostrado a sus redimidos hermanos por toda la eternidad va a ser anunciada en la corona de Cristo. Porque revela qué tipo de Dios tenemos, cómo es Él. Él es el que muestra gracia a sus enemigos. Él es el que le compartió su gloria a aquellos que lo maldecían. Él nos adoptó cuando no merecíamos nosotros absolutamente nada. No se deleita en nosotros por lo que somos, se deleita en nosotros por lo que Él hizo por nosotros, por lo que representamos, porque somos la expresión de decir, el Señor dice, yo voy a compartir de lo mío con aquellos criaturas que no merecen absolutamente nada más que mi juicio. Y esa es la gloria del Señor. O sea, a veces pensamos que la gloria del Señor es su poder y Él hizo las estrellas y todo. Pero piensen que aquí está diciendo que la corona, la máxima expresión de su gloria es lo que ha hecho en la iglesia. Y entonces le dice, entonces este es el nombre que te voy a dar. Ya no vas a ser abandonada. Ya no vas a ser desolada, porque Israel en ese momento no sabía que iba a ser completamente devastada por Babilonia. Se los está anticipando, pero ya no vas a ser así, sino que tu nombre va a ser mi deleite está en ella. Y en el original es un poema y las palabras riman, ¿verdad? En el hebreo. Mi deleite está en ella, es una sola palabra. Fíjate nomás lo que cómo nos habla el Señor, cuál es nuestro nombre como iglesia. Es como si yo le dijera a mi hija o alguna de mis hijas, ¿verdad? Ven, amor. A mi esposa le digo, amor, ven. El Señor dice, deleite mío, ven. Cuando llama a su iglesia, cuando ve a su iglesia, cuando piensa en su iglesia. Y si tu nombre no va a ser más abandonada, sino va a ser prometida. Tú estás desposada. Las mujeres siempre dicen así, ¿verdad? No, ya le dieron anillo. Ya es prometida de alguien. Y el hombre dice, es mi prometida. El Señor dice, la iglesia es mi prometida. Las bodas hoy no vienen, pero esa es mi prometida. Está desposada, trae anillo. Es la iglesia. Y mi deleite está en ella. Vean cómo nos ve el Señor. La novia del Señor es así por el deleite que tiene el Señor en ella. La pregunta es, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves tú la iglesia? Porque luego aquí, curiosamente, dice, tu tierra tendrá esposo. Tú tienes esposo, iglesia.
Pero luego dice una cosa muy curiosa, dice el versículo 5, porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos. Entonces aquí como que cambia, ¿verdad? Diciendo, espérate, ¿cómo estás diciendo que el joven se desposa con la virgen? Y lo dice, pero así como se desposa, tus hijos van a tener ese compromiso contigo. O sea, los miembros de la iglesia deben tener el mismo deleite en la iglesia que tiene Dios para con su iglesia. El mismo compromiso, el mismo afecto, el mismo aprecio. Es algo de que nosotros, hermanos, no necesariamente pensamos en esos términos cuando pensamos en la iglesia. Y aquí con este versículo 5 empieza a mostrarnos la segunda parte del canto, la segunda parte del poema, en donde ya nos mete a nosotros como participantes, no nomás como receptores. Miren cómo dice el versículo 6. Y voy a leer la segunda parte del poema que dice así: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo: nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu vino nuevo por el que trabajaste, pero los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Segunda parte de esta estrofa, lo que nos está diciendo es que el Señor desea que nos unamos en su deseo de bendecir su iglesia. Que nos unamos en su deseo de bendecir su iglesia. La iglesia misma no debe callar hasta que Dios la restaure en su plenitud, hasta que se vea la obra completa en la iglesia. Él tiene un propósito eterno para su pueblo y quiere que nosotros nos unamos a ese propósito. Quiere que nosotros vayamos en esa dirección, que tengamos esas mismas intenciones. Entonces llama a intercesores, centinelas, que están vigilando, que están cuidando. El centinela es el que está en el muro, ¿verdad? Viendo a ver si vienen enemigos y advirtiendo a los pobladores que están adentro de la ciudad, a que proclamen, a que clamen, ¿verdad? Y a que intercedan en este caso, ¿verdad? Que hay que clamarles al Señor. Son intercesores diciendo: Señor, acuérdate lo que has prometido. Acuérdate tu propósito, Señor. No porque se le olvida, el Señor no se le olvida nada, sino que quiere que nosotros participemos de ese mismo propósito con nuestro cuidado, con nuestra atención, con nuestra proclamación. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Yo estoy recordándoles a ustedes, miren el propósito de Dios para la iglesia. Y Él dice: recuérdenme, proclámenlo, sean centinelas, digan: esto es lo que el Señor está haciendo, esto es lo que Él va a hacer. Hermanos, que nosotros amemos sus propósitos y que le pidamos y que le recordemos algo que Él absolutamente ama hacer, que es que bendecir su iglesia. Cuando nosotros oramos por la iglesia, hermanos, le estamos pidiendo lo que Él nos está diciendo: pídanme esto, porque ahí está mi deleite. Si tú quieres oír, si tú quieres recibir una oración contestada, pídele al Señor que bendiga a su iglesia. ¿Estás orando tú por la iglesia? ¿Anhelas que esa iglesia sea una alabanza en la tierra, una alabanza para Dios en la tierra? Hermanos, no solamente debemos orar, sino hay una promesa tremenda en este pasaje. El Señor está jurando de la manera más poderosa que Él puede jurar, por su brazo todopoderoso. El Señor es
soberano completamente y puede hacer lo que Él quiera hacer. Y lo puede hacer porque es poderoso para hacerlo. Y su brazo eso representa. Y dice, yo juro por mi brazo, yo juro por la fuerza que tengo, por el poder que tengo, que lo voy a hacer. Y lo que voy a hacer es, si tú trabajas, lo que tú trabajes, tú vas a recoger el fruto. Y está hablando de la iglesia, está hablando de los pobladores de la iglesia. Dice, tu grano no se lo voy a dar por alimento a tus enemigos. Y dice, si tú trabajas, el vino por el que trabajaste lo vas a beber en los atrios de mi santuario. En la eternidad, hermanos, en las bodas del Cordero, cuando estemos en la presencia del Señor, el vino nuevo que se nos esté sirviendo va a tener un sabor, va a tener algo que lo va a conectar a lo que nosotros trabajamos a favor de la iglesia. El Señor me concedió el privilegio de conocerlo, la bendición más grande de mi vida. La primera oración que yo hice fue que mi esposa, que Kena pudiera ser mi esposa. Segundo, gran bendición en mi vida. Y el tercero es que me llamó a servir su iglesia. Y esta promesa me dice, Señor, ¿por qué me concediste esto? Yo tengo el privilegio de toda mi vida dedicarla a servir a la que tú más amas. Piensen ustedes, ¿acaso yo no voy a tener un corazón de agradecimiento? ¿Acaso no me bendecirías tú a mí que hicieras algo por mi esposa? Ayer me dice mi esposa bien contenta, ¿sabes qué? Pues ahí nomás rápido me voy a quedar para recogerte del aeropuerto mañana y eso es otro. Ya me voy porque me voy a ver con dos hermanas queridas, ¿verdad? Dos viudas de la iglesia que le invitaron a cenar ahí cerca de la casa. Yo pienso en estas hermanitas, ¿verdad? Saben que Kena ha estado sola, pero yo he estado aquí desde el martes. ¿Y qué hacen ellas? Le llaman para invitarla a cenar. ¿Ustedes creen que eso no provoca algo en mi corazón? ¿Que alguien le haga un favor a uno de mis hijos? ¿Que alguien cuide a una de mis nietas? ¿Que alguien bendiga a mi esposa y se preocupe por ella, ore por ella? Es que lo que está diciendo es, aquel que trabaje, dice, el vino que va a tomar en mi santuario va a tener relación con lo que hicieron. Lo que yo les sirva en ese día va a ser por lo que hizo trabajando en los campos de sembradíos de la iglesia, de su pueblo. Y lo jura por su brazo. Qué gran promesa. ¿Tú crees que si tú bendices, cuidas, amas, sirves, oras por la más amada de Dios, por el deleite de Dios, por la prometida de Dios, el creador del universo, tú crees que el Señor no guardará eso en su corazón? Te cambia la perspectiva acerca del servicio en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que me lleva a la tercera estrofa? La tercera estrofa en el versículo 10 es una imagen gloriosa y dice, pasen por las puertas, abran camino al pueblo, construyan la calzada, quiten las piedras, alcen estandartes sobre los pueblos. El Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? La iglesia. Tu salvación viene, su galardón está con él y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Hermanos, el Señor no se va a callar.
ni se va a detener hasta que su iglesia esté llena y hasta que se cumpla su propósito. Eso es lo que nos está diciendo ese último párrafo. El Señor no se va a detener, no va a ceder, no va a desistir, no se va a cansar. Su propósito está firme hasta el final. Y esta imagen para mí ya me representa ese último día cuando venga el Señor con todas sus ovejas. Bueno, dice, viene el Señor con su recompensa, viene con estandartes, viene diciendo, abran camino, preparen el camino, abran la puerta. Aquí vengo. Y vengo con mucho pueblo, ¿verdad? Alcen los estandartes sobre los pueblos. El pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, el que Él ha salvado. Anuncien, díganle, tu salvación viene. Y es así como que los que están adentro abran la puerta porque aquí vienen los que faltaban. Ahí vamos a ir, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Como que el Señor le está diciendo, ahí vengo con la iglesia, ahí vengo con el pueblo, aquí traigo mi estandarte, aquí el estandarte dice, aquí viene el Rey, aquí viene Jesús el Rey, el Señor de todo, el que tiene dominio sobre todas las cosas y bajo sus pies están todas las cosas. Aquí viene el triunfo. Es un canto de victoria, es una marcha de triunfo. Como dice Corito, el Señor nos lleva siempre en triunfo. Pero ¿qué significa esto? Que luego Él le dice a alguien, está hablando a alguien, quiten las piedras del camino. Abran camino y construyan la calzada. Pongan anuncios. Ahí viene el Señor. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia también. Por eso es qué padre ser profeta, porque puedes hacer así cosas bien. Estás hablando al pueblo que viene atrás de Cristo y le estás hablando al pueblo que tiene que preparar la calzada. Esta conclusión, la pregunta es, ¿cómo se construye la calzada? ¿Cómo construimos nosotros la calzada? ¿Cuáles son esas piedras, verdad? Hermanos, les dije, el Nuevo Testamento aclara el Antiguo Testamento. Y en un pasaje en Efesios capítulo 5, que aunque habla del matrimonio, no tiene referencia principal al matrimonio, dice así en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, el Señor está obrando en la iglesia para presentársela a sí mismo. Esa presentación es la presentación de la novia. Una iglesia en toda su gloria. ¿Noten dónde está la gloria? En la iglesia. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dice, el nombre que va a estar siendo proclamada cuando esa iglesia vaya entrando a la presencia del Señor es Pueblo Santo. Preparen la calzada, hermanos, significa que nosotros tenemos que estar cooperando con el Espíritu en lo que Él está trabajando en nuestra vida. O sea, Él nos está preparando para ese día. Y piensen ustedes, ¿cuál es el principal obstáculo para una persona que no conoce a Cristo que venga a la iglesia y que vea qué? ¿Cuál sería el principal obstáculo? Que vea en la iglesia lo mismo que ve en el mundo y que no vea ninguna diferencia. Que no logre ver la obra santificadora de Dios en nosotros. Que no diga, estos son diferentes. Estos tienen una virtud que yo no sé de dónde viene. ¿Por qué son ustedes como son? ¿Por qué se aman unos a otros? ¿Por qué se sirven a unos a otros? ¿Por qué son generosos? ¿Por qué son bondadosos? ¿Por qué son amables?
¿Por qué se alientan? ¿Por qué se sostienen mutuamente? ¿Por qué se corrigen mutuamente? ¿Por qué oran unos por otros? ¿Por qué lloran juntos? ¿Por qué se ríen juntos? O sea, las piedras, creo para mí, ¿verdad? El pavimentar esa calzada para que el mundo venga con Cristo a su gloria, es que la iglesia empieza a reflejar lo que en Efesios 5 está diciéndonos, que Él, ¿verdad?, se dio a sí mismo por ella para santificarla, para lavarla, para prepararla a fin de presentársela a sí mismo. O sea, viene el Señor y su galardón delante de Él, pero el Señor también está dentro esperando la que viene. Es esta dinámica hermosa de lo que Él está en su trono, pero está también en nosotros santificándonos, preparándonos para el día que lo veamos, como dice 1 Juan 3, cuando lo veamos cara a cara. Y cuando estemos con Él para siempre, donde se cumpla nuestra salvación. Y como dice R.C. Sproul, el Señor nos salvó, el Señor nos está salvando y el Señor nos va a salvar. La salvación es todo este proceso de la obra de Dios en nosotros aquí para llevarnos a ese día, ese es el propósito eterno de Dios, donde vamos a estar en esa compañía de los justos, estando Él presente y nosotros presentes con Él, habitando Él con nosotros y nosotros en Él. Ese propósito entonces implica, hermanos, que nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí. Y lo que yo quiero es animarte, que no veas tu crecimiento en Cristo semejanza como una obligación religiosa, como el decir, pues yo tengo que andar bien peinado y pues camisa limpia y todo porque soy cristiano, y me tengo que portar bien y no debo hacer esas cosas porque soy cristiano, ¿verdad? No. Tú tienes que tener una visión eterna. Yo quiero ser como Cristo porque me estoy preparando para el día cuando lo voy a ver cara a cara. Porque Él tiene un propósito. Él murió por mí para hacerme este pueblo en el que Él se deleite. Él me sacó del fango cenagoso, como dice el Salmo, para meterme a su casa. Y ahora dice, eres bien mugroso y bien greñudo y piojoso y todas esas cosas, pero yo te voy a lavar. Y te voy a cambiar. ¿Ok? Algunos de nosotros nos tienen que lavar la boca también, ¿verdad? O sea, Él me está transformando porque viene un día que tú vas a ir caminando y los que abran la puerta van a decir, ahí viene el pueblo santo de Dios. Ese es nuestro nombre. Es el deleite del Señor porque somos el pueblo santo y Él está trabajando. Entonces necesitas ver tu santificación como lo que yo digo. La santificación, hermanos, no es más que la preparación para la glorificación. Es la glorificación en esta tierra. Estás creciendo, como dice 2 Corintios, estás yendo de gloria en gloria, ¿verdad? Pareciéndote más y más a la imagen que es Cristo que se te está trayendo. Es algo emocionante, es algo hermoso, que crezcamos nosotros. Entonces el pecado es aquello que nos sigue como que arrastrando a lo que éramos, pero ya no somos eso. Nosotros tenemos el deleite del Señor y nada nos va a quitar eso. Por lo tanto podemos entonces entusiastamente decir, sí Señor, cámbiame, prepárame para ese día. Jóvenes, como dicen, yo ya estoy más para allá que para acá. Y ustedes están más para acá que para allá, aparentemente. Pero el privilegio de la edad madura, de la edad viejos, ¿verdad? Es que empiezas tú ya a valorar y a anhelar más ese día que lo que has vivido. Porque ya probaste. Y ya sabes que este mundo no tiene absolutamente nada que ofrecer. Entonces, jóvenes, no pierdan su tiempo.
No le den al mundo lo que este Dios que se deleita en su iglesia quiere de ti. Él te escogió para que seas de Él. Dale lo mejor de ti ahora y preparándote para ese día, para que cuando estés sentado ahí en los atrios del Señor, tu vino sea dulce, porque estás cosechando todo el fruto de todo lo que hiciste tú para servir en tu vida y en la vida de los demás al deleite del Señor. Entonces, como aplicación, habiendo dicho todas estas cosas, yo quiero dejarles 3 cosas. Puedo decirles muchas otras cosas, pero quiero nomás limitarlo a estas 3 cosas, que tienen que ser, que son más cosas más de apreciación, de actitud, de postura, que de hacer. ¿Ok? 3 cosas que creo yo en las que puedes aplicar este mensaje. Número 1, el aprecio a la iglesia del Señor. Número 2, el cuidado de la iglesia del Señor. Y número 3, el velar por la iglesia del Señor. Y cuando hablo de aprecio, hermanos, es ¿cómo ves tú la iglesia? Para algunas personas la iglesia es casi como una molestia, ¿verdad? Es algo así como temporal, así que, ay, pues sí, es domingo, pues tenemos que ir a la iglesia. Bueno, si tú has dicho alguna vez, es que tengo que ir a la iglesia, eso no demuestra un deleite. Es así como, oye, vamos a jugar boliche. No, pues es que tengo que ir a mi casa a ver a mi esposa. Imagínate que tu esposa te oiga decir eso, ¿verdad? No, pues no puedo ir al boliche porque pues tengo que ir con mi esposa. A lo mejor algunos de ustedes lo han dicho. Espero que sus esposas no los hayan oído, ¿verdad? Como una persona que le lleva flores a su esposa, ¿verdad? Ay, ¿por qué me las trajiste? No, pues el pastor me dijo que tengo que traerte flores, pues te las traje. ¿Es la iglesia algo que tú tienes que hacer? ¿O la iglesia un deleite en tu vida? Está ese aprecio, ese deseo. Decir, no, vamos a jugar boliche. No, ¿cómo jugar boliche, viejo? No se compara. Yo voy a la iglesia, porque ahí está mi deleite. Eso es lo que verdaderamente aprecio. ¿Cuál es el nombre que tú le pones a la iglesia? ¿Cómo valoras la iglesia? ¿Qué tanto le agradeces al Señor la iglesia? ¿Deseas habitar en la iglesia, ser parte de la iglesia, recibir los ministerios de la iglesia, participar en los eventos de la iglesia, estar con los hermanos y amarlos porque son la iglesia? Los ves así, ustedes son los amados de Dios, son el deleite de Dios. ¿Cómo no vamos a querer estar con los amados de Dios, con la prometida de Cristo? Aprecio. Y ahorita en el servicio en la mañana, cuando íbamos a orar, les dije, miren, algunos de ustedes probablemente tengan amargura hacia la iglesia. Tal vez tuvieron una mala experiencia. Alguien pecó contra ustedes en la iglesia. Y ese pecado lo generalizaron y dijeron, es que la iglesia, ¿verdad? Pues no fue la iglesia, fue el pecado de una persona, ¿verdad? A lo mejor se equivocó el pastor, ¿verdad? A lo mejor estuviste en el hospital y el pastor ni siquiera se enteró, o ni siquiera se acordó, o se le olvidó que tenía que ir a verte. Es que la iglesia son unos hipócritas. Y hay amargura hacia la iglesia. Date cuenta que es como si alguien, ¿verdad? Tuviera amargura y tuviera resentimiento contra mi esposa. Hermanos, lo que debe haber en nuestro corazón es aprecio y reconocer que la iglesia está poblada por personas que aún tienen pecado residente y que luego a veces los aprietas y les sale. ¿Ok? Entonces entiéndelo. Porque hay pecado en la iglesia, como dijo una persona, porque estás tú en la iglesia.
Me voy a ir a otra iglesia donde no haya pecado. Pues el problema es que te vas tú para allá y va a llegar el pecado cuando tú llegues. O sea, por eso es que estamos siendo santificados. Si tú le ves una arruga a la iglesia, si le ves una manchita, es porque el Señor ahí le tiene que tallar todavía. El segundo punto era que tengas cuidado de la iglesia. Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la gente. Una persona me dijo que le afectó cuando yo dije esta frase. Los esposos, dice Efesios capítulo 5, que el esposo dice cuidar de la iglesia, cuidar de su esposa, dice, todo esposo, dice, es como cuidas tu cuerpo. Dice, todo el mundo nos cuidamos, cuando tenemos hambre nos vamos a comer, tenemos sueño nos acostamos, tenemos frío nos cubrimos, ¿verdad? Entonces dice, así debes de cuidar a tu esposa. Entonces yo diría esto, si la iglesia fuera tu esposa, la gente diría que está bien cuidada, que está bien protegida, que le has provisto correctamente para la iglesia, que estás pendiente de sus necesidades, que la proteges del chisme, de la división, de cualquier cosa que venga que le haga daño, que la sirves, que la atiendes, que eres ayuda para ella. Piensa así, piensa en la función. Si tú eres mujer, lo que a ti te gustaría que tu esposo, ¿cómo te gustaría que te cuiden a ti? Y si eres hombre, ¿cómo debes tú cuidar a tu mujer? Y piensa, el llamado es a cuidar la iglesia del Señor, como Él la cuida, como Él está preparándola. ¿Le das a la iglesia lo que te sobra de tu tiempo, de tu atención, de tu cuidado? Y tercero, el llamado de estar velando por la iglesia. Como un centinela la cuida y estás velando y recordándole al Señor en intercesión de que se cumplan todas sus promesas para la iglesia. Estás tan ocupado y pendiente de tus propias necesidades que apenas si te acuerdas de orarle al Señor por lo que Él más ama. Y por lo que Él nos dice, recuérdenme, yo quiero que ustedes estén pendientes. Ok. La iglesia es su deleite y por lo tanto lo que Él ama, y porque te ama, te puso en la iglesia y te puso no solamente para que seas parte de la iglesia, sino también para que tú estés en la misma sintonía que Él, en la misma dirección que Él. Entonces, hermanos, yo quiero alentarlos, animarlos, exhortarlos a que si tu compromiso con la iglesia era informal, ¿verdad? Que repases tú cuál es tu compromiso para con la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu entrega de aprecio, de cuidado y de velar por la iglesia? Porque es el deleite del Señor. Y si es el deleite del Señor, debe ser la iglesia nuestro deleite también. Y la foto que debemos enseñar, déjame te enseño la iglesia, mi iglesia, la que yo soy parte de, la que ama al Señor y la que amo yo. ¿Por qué? Porque haciéndolo vas a contribuir que esa iglesia manifieste las virtudes de Cristo, la gloria de Cristo a este mundo que necesita verlo, porque Él quiere traer muchos pueblos a esa gloria y lo va a hacer a través de su iglesia. Amén. Vamos orando, pónganse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.